Y hoy vamos a estar hablando bajo el título Entre la sed y la roca. Entre la sed y la roca. Libro de Éxodo capítulo 17, versículo desde el 1 y hasta el 7. Y si son tan amables, vamos a ponernos en pie para reverenciar al autor de la palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Repita conmigo: no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y altercó, peleó, discutió el pueblo con Moisés. Le reclamó el pueblo a Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horé, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Señor, te alabamos en esta mañana. Exaltamos tu nombre, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, para que en esta mañana una lluvia de tu bendición sea sobre cada hermano en esta mañana, Señor, de los que estamos aquí, de los que están asistiendo en la internet. Que tu gracia, Señor, pueda manifestarse a nuestras vidas en esta mañana. Oh, Señor, que tú puedas estar hablando a nuestros corazones. Puedas estar hablando a cada uno de nosotros en lo particular. Que tu Espíritu Santo pueda estar usando esta palabra para hablar, Dios mío, a nuestra mente. Para hablar, Señor, a nuestro desafío. Para hablar, Señor, a la situación por la que podamos estar pasando. Y que en esta mañana, Señor, podamos salir de este lugar llenos de tu presencia. Podamos salir de este lugar con un conocimiento más profundo de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Reprendemos todo plan del enemigo para robar la atención, Dios mío, y declaramos este tiempo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Y hoy hablando para cada uno de nosotros, vamos a estar hablando entre la sed y la roca. ¿Qué pasa entre la sed y la roca? Y como recapitulando un poco la historia para entrar en el punto donde queremos llegar, recuerden que Moisés fue llamado por Dios con Aarón, su hermano, para poder estar librando al pueblo de Israel de las manos de Egipto, de Faraón, de la esclavitud en Egipto. Fueron liberados, salieron de Egipto. Moisés con su vara abrió el mar rojo, cruzaron el mar rojo, llegaron al desierto de Sin, caminaron por el desierto de Sin. En el desierto Dios le dio maná para que se alimentasen, le dio carne para que se alimentasen. Y cuando ellos salen del desierto de Sin y entran en la tierra de Refidim, dice que sintieron sed. Dice que todo el pueblo sintió sed. Y dice que el pueblo comenzó a discutir con Moisés, a pelearle a Moisés, a decirle: mira, tú nos trajiste de Egipto hasta aquí para que nosotros muriéramos todos de sed. Mira, esto que está pasando es culpa tuya. Mira, esta es tu responsabilidad, el traernos desde allá hasta aquí. Y dice que Moisés les dijo: ¿por qué ustedes están peleando conmigo? ¿Por qué ustedes me están echando arriba a esta responsabilidad? Cuando ustedes saben que fue Jehová el que nos trajo desde Egipto hasta aquí, ¿por qué ustedes están intentando echarme la culpa a mí? Y dice que inmediatamente Moisés fue delante de la presencia del Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Ellos me están acusando, ellos quieren apedrearme. Y dice que Dios le dijo: mira, toma tu vara, toma un grupo de ancianos que yo voy a ir delante de ti, llégate a la peña de Horé, a la roca de Horé, en una roca gigante que había en ese lugar, y yo quiero que así como tú golpeaste el mar, yo quiero que tú golpees la piedra y yo voy a hacer salir agua de la piedra.
Moisés fue, hizo como Dios le había dicho, golpeó la piedra y efectivamente salió agua y todo el pueblo pudo saciar su sed y todo el pueblo pudo ver lo que Dios había hecho y el milagro de parte de Dios. Esta es la historia resumida. Ahora vamos a entrar en lo que podemos aprender, en los principios espirituales que están en esta historia. Y quiero que pensemos, amado hermano, que en medio de un momento de sed, en medio de un momento de prueba, la fidelidad a Dios se manifiesta cuando nosotros confiamos en su presencia y en su provisión. Es en los momentos de sed, es en los momentos de prueba donde nuestra fidelidad hacia Dios, su presencia y su provisión es probada. Y es curioso porque dice que ellos salieron del desierto de Sin para la tierra de Refidín. Ellos acababan de pasar por el desierto. Ellos acababan de caminar por el medio de un desierto. Y es en medio de un desierto, amado hermano, donde se revelan las verdaderas necesidades de nuestra vida. Dice que ellos sintieron sed. La sed es una necesidad básica del ser humano. Pero esta necesidad básica le llevó a ellos a revelar una identidad, a revelar un sentimiento que tenían escondido muchos en el corazón. Y cuestionaron a Moisés por esto. Como todos sabemos, el proceso del desierto no solamente fue un proceso difícil para el pueblo, sino también que fue un proceso para probar y para que ellos vieran la provisión de Dios en su vida. Pero inmediatamente saliendo del desierto, teniendo sed, sintiendo una necesidad en su vida, ellos revelaron lo que había en el corazón. Y el otro día yo estaba leyendo un libro que decía, si quieres conocer la verdadera identidad de una persona, ponlo bajo presión. Y es bajo la presión de la prueba, es bajo la presión de los momentos difíciles, donde nosotros revelamos nuestros sentimientos y lo que hay en nuestros corazones. Y usted no se da cuenta que a veces en la casa o con alguna persona entramos en una discusión o entramos en un argumento y de un momento a otro la persona suelta un disparate como que yo siempre tuve la razón, o tú siempre hiciste esto, o tú nunca me amaste, o tú esto, o tú lo otro, o mira, durante tantos años tú me engañaste, tú hiciste esto, hiciste lo otro, y usted se queda así y dice, pero ¿de dónde sacaste eso? Hizo falta un momento de presión para que esa persona sacara a flote lo que tenía en su corazón. Y a veces usted se sorprende porque dice, pero ¿y cómo? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo reaccionas de esa manera? Es que durante mucho tiempo la persona estuvo guardando en su corazón lo que pensaba y lo que sentía. Y bajo un momento de presión explotó y manifestó lo que pensaba. Y fue lo que pasó al pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra de Refidín. Ellos sintieron sed y cuando llegan y le dicen a Moisés, es tu culpa. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto para traer a morir de sed aquí? Ellos no estaban viendo que Dios los había librado de la esclavitud. Ellos no estaban viendo la misericordia de Dios al abrir el mar rojo. Ellos no estaban viendo que Dios le había dado maná en el capítulo anterior. Dios le había alimentado con maná del cielo. Ellos estaban viendo la necesidad momentánea que ellos tenían. Y esta necesidad les llevó a olvidar lo que ya Dios había hecho por ellos. A veces en nuestra vida, con los desafíos actuales que tenemos, nosotros llegamos y tendemos como seres humanos a olvidar las misericordias que ya Dios hizo con nosotros en nuestra vida. Y a veces somos como el pueblo de Israel, que queremos culpar a alguien más por lo que estamos pasando. Y no hacemos una revisión de todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, sino que estamos enfocados en lo que estamos pasando en ese momento. Y hay veces en nuestra vida, cuando atravesamos por momentos de necesidad, cuando atravesamos por momentos de prueba, que tenemos que hacer un stop y mirar hacia atrás y decir, ¿qué es lo que Dios ha hecho conmigo hasta ahora? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por mí, por mi familia, hasta ahora? Esto que estoy pasando simplemente es una estación, simplemente es temporal, pero la misericordia de Dios se ha manifestado y se va a continuar manifestando para nuestras vidas. Y yo le puedo decir en esta mañana, mis amados hermanos, que sea lo que sea que usted esté pasando en esta mañana, sea cual sea el desafío interior que usted esté pasando en esta mañana, yo le puedo decir y le puedo garantizar que es temporal. Pero la misericordia de Dios es eterna.
Y el rey David decía, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Lo que tú estés pasando es temporal, pero la misericordia de Dios es eterna. A simple vista, el problema parecía ser que no había agua en ese momento. Pero en el texto podemos ver que el problema exponía una necesidad más profunda y era la confianza en Dios. Ellos no estaban cuestionando porque tenían sed, ellos estaban cuestionando porque le faltaba confianza en Dios. Y a veces nosotros en nuestra vida nos cuestionamos no por la necesidad que tenemos, sino porque no tenemos la suficiente confianza y fe puesta en Dios. Y sale una pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros. ¿En dónde tienes colocada tu confianza? ¿En dónde has colocado tu fe? A veces nos sentimos seguros y colocamos nuestra confianza en un buen trabajo donde te pagan $28 la hora. A veces colocamos nuestra confianza en que llegamos al país de las oportunidades y podemos hacer dinero y podemos lograr cosas materiales y podemos lograr cosas en nuestra vida profesionales y nos sentimos realizados porque alcanzamos un degree en algo en el college, o nos sentimos realizados porque nos compramos la casa, o nos sentimos realizados porque tenemos un carro bueno, pero la verdadera confianza debe ser puesta en Dios. Porque todas las cosas que mencioné anteriormente son temporales y pasajeras y se pueden perder. Pero nuestra fe y nuestra confianza en Dios tiene que ser permanente. Y lo que parecía un problema simple, que era la sed, que podía ser saciada con agua, no era tan simple, sino que era más profundo. Era una falta de confianza en Dios. A lo mejor el problema que tú estás pasando parece que es algo natural. Bueno, estamos pasando problemas en el matrimonio, es algo que todos los matrimonios pasan. Bueno, tenemos problemas con nuestros hijos, es algo que todas las familias pasan. Bueno, tenemos situaciones financieras, que es algo que todas las familias pasan. Quizás ese problema que parece simple, por algo que todo el mundo pasa, simplemente está revelando un problema que es más profundo en tu vida y en mi vida, y es la falta de fe y confianza en Dios. Y creo que todos debemos hacer una autoevaluación de nuestros corazones, de cómo está nuestra relación personal con Dios, de cómo está nuestra fe en Dios. En Éxodo nos habla que este lugar donde ellos acamparon, después de salir del desierto de Sin, se llama Refidim. Y este Refidim tiene dos raíces en el idioma hebreo, tiene dos interpretaciones en el idioma hebreo aplicadas a dos situaciones diferentes. En primer lugar, Refidim se asocia a la idea de contienda, de lucha, o bien a una pelea, un lugar de pelea, un lugar de encuentro. Pero también tenemos la otra raíz hebrea de esta palabra, que dice que se describe como un lugar de tensión o un lugar de sed basada en la experiencia del pueblo. Y en este mismo Refidim, lugar de encuentro, lugar de contradicción, lugar de prueba, lugar de sed, el pueblo de Dios fue probado. El pueblo de Dios estaba siendo probado porque si vemos en los capítulos que siguen, vemos que después el pueblo tiene una guerra con Amalek. Y vemos que después Dios le da las leyes o las tablas del pacto de la ley a Moisés después de Refidim. Refidim fue un lugar decisivo en la fe y en la confianza del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto, pastor? ¿Por qué un lugar de prueba? ¿Por qué un lugar de conflicto? ¿Por qué un lugar de lucha se puede convertir en el lugar decisivo para recibir la bendición de Dios en la vida del pueblo y en nuestras propias vidas? Y hay algunos principios espirituales que yo puedo aprender ahí y aplicarlo para nosotros. Y el primero es que siempre que estamos a punto de vivir un milagro de Dios en nuestra vida, primero pasamos por un lugar de contienda y un lugar de tensión. Porque no puede haber una victoria
si primero no hay una batalla. Porque no puede haber una bendición si primero no hay una lucha. Y es curioso porque a veces nosotros vemos lo que estamos pasando y decimos, wow, pero qué fuerte está esto, pastor. O sea, nosotros hemos pasado pruebas como familia, pero esto que estamos pasando está pasado de lo que hemos visto hasta ahora. Mi hermano, déjame decirte, si tu refidín, tu lugar de prueba, tu lugar de tensión, tu lugar de conflicto está siendo difícil, está siendo grande, es porque la bendición, es porque el milagro, es porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande. Entonces estás viviendo una prueba difícil para poder adquirir una bendición mejor. Y a veces nosotros, como seres humanos, seres que nos conformamos con lo que estamos viviendo, sentimos que el refidín está bien y nos acostumbramos a estar lidiando con el conflicto. Y aprendemos a lidiar con la prueba y decimos, sí, podemos ahí, pero continuamos en la prueba. Pero no somos capaces de vencer esa prueba, no somos capaces de vencer ese conflicto, por lo cual no llegamos a la bendición y al milagro que Dios tiene para nosotros y alcanzar el propósito y el potencial que Dios tiene para nosotros. Y yo he aprendido algo en mi vida y es que a veces nosotros nos conformamos con lo bueno. Porque aprendemos a ser fuertes en el conflicto, aprendemos a lidiar con esto, aprendemos a crecer en fe. Pero si nosotros no somos capaces de vencer el conflicto, nunca vamos a llegar a lo mejor, que es lo que Dios quiere. Entonces muchas veces lo bueno se convierte en el enemigo de lo mejor. Repito, muchas veces lo bueno se convierte en el enemigo de lo mejor. Nos acostumbramos tanto a esto que es bueno, porque estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero nos quedamos ahí, nos acostumbramos, sentimos que es una zona de confort con lo que podemos lidiar, y esto no nos permite pasar a lo mejor, que es lo que Dios quiere para nosotros. En los lugares de pelea se manifiesta la fidelidad de Dios. En los lugares de conflicto se manifiesta la fidelidad de Dios. Siempre que la situación se pone difícil, es porque estamos a punto de entrar en una nueva dimensión de bendición en nuestras vidas. Refidín estaba siendo difícil. El pueblo estaba sintiendo sed. El pueblo estaba cuestionando a Moisés. El pueblo se estaba poniendo en duda su fe. ¿Será que Jehová está con nosotros? Y es en medio de esos conflictos, es en medio de esas situaciones difíciles donde Dios nos prepara para poder vivir la próxima etapa de bendición en nuestras vidas y en nuestra familia. Es en situaciones de conflicto, mis amados, donde podemos liberar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El pueblo estaba pasando un momento de sed, el pueblo estaba pasando por un momento de sequía en el desierto, en este lugar, pero es en ese momento de sequía, es en ese momento de necesidad que Dios se manifiesta a nuestras vidas. Es en medio de los cuestionamientos, es en medio de nuestra duda, es en medio cuando nos hacemos la pregunta, ¿será que Dios está aquí? ¿Será que esto es propósito de Dios? ¿Será que Dios quiere que pasemos por esto? ¿Será que como familia estamos en esa situación porque Dios nos ha puesto ahí? Es ahí en ese momento de sequía y de necesidad donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque es ahí donde somos obligados a orar más. Porque es ahí donde somos obligados a depender más de Dios. Porque es ahí cuando nos damos cuenta, cuando el agua le está entrando al barco, hermano. Dice que cuando el barco empieza a llenarse de agua y está a punto de hundirse o está dando señales de que se va a hundir, lo primero que se baja son ¿quién? Los ratones. El barco está lleno de ratones, pero cuando el barco le empieza a entrar agua, los primeros que se tiran son los ratones. Hay veces en nuestra vida, gloria al Señor, que es necesario que al barco le entre agua. No porque el barco se vaya a hundir, sino que Dios está permitiendo que le entre agua para que comiencen a bajarse los ratones de nuestro barco. Y ahí es cuando usted se da cuenta que hay personas que se van. Oh, hace rato que no nos vemos, vamos a almorzar. Sí, vamos a planificar. En Brasil, si el brasileño te dice, tú le dices a un brasileño, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a encontrarnos. El brasileño te dice, sí, vamos a marcar. Como que vamos a agendarlo. Vamos a ponerlo en el schedule. Si el brasileño te dice vamos a marcar, nunca más pregunte, nunca más lo invite, porque es que no tiene interés en eso. Y es en medio de estos momentos de
de sed. Es en medio de estos lugares de conflicto. Cuando más necesitamos a veces que alguien esté, es cuando las personas empiezan a salir. Y usted dice, pero y bueno, ¿qué pasa? Me estoy quedando solo. No, mi querido. Es que Dios está permitiendo que le esté entrando agua al barco. Es que Dios está permitiendo que estés viviendo un momento de sed, un momento de tensión, para que todo lo que tiene que salir de tu vida pueda salir y tú puedas estar preparado, puedas estar más ligero para poder vivir lo que Dios tiene para ti. Alégrate por los que salen de tu vida y dale gracias a Dios por lo que Dios va a traer a tu vida. Refidín, amado hermano, preparó el terreno para la ley y las tablas de la ley y la revelación y provisión de Dios para el pueblo. Aquel lugar de conflicto preparó el camino para aquello que Dios tenía preparado para el pueblo. Nuestro lugar de conflicto es lo que prepara el camino para lo próximo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Estás viviendo un conflicto en el matrimonio? ¿Estás viviendo un conflicto en tu vida personal? ¿Estás viviendo un conflicto en tu trabajo? ¿Estás viviendo un conflicto en tu negocio? ¿Estás viviendo un conflicto en cualquier área de tu vida? Prepárate, porque esto simplemente está preparando el lugar para lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. La reacción del pueblo ante esto, ante esta situación, nos deja para nosotros pensar. Primero, la presión del desierto. ¿Qué causó la presión del desierto? Causó que la memoria del pueblo se distorsionara y olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros no podemos dejar que la presión del desierto nos haga olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque muchas veces traer a memoria las bendiciones que ya Dios nos ha dado nos da el ánimo para poder pasar el conflicto actual y poder esperar la próxima misericordia que Dios va a hacer en nuestra vida. La fe en medio de la crisis es lo que nos lleva a poder esperar algo mejor y a poder esperar la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Qué fue lo que Moisés hizo ante esta situación? Moisés escuchó lo que el pueblo tenía que decir e inmediatamente dice que fue a la presencia de Dios. Y le dijo a Dios, mira lo que este pueblo está haciendo, mira lo que está pasando. Esta gente me van a apedrear. Moisés no se puso a argumentar con el pueblo. Moisés no se puso a decirle, no, pero ustedes son unos malagradecidos, ustedes son unos ingratos, mira todo lo que Dios ha hecho por ustedes. No, Moisés escuchó al pueblo, inmediatamente fue a la presencia de Dios a consultar a Dios por aquella situación. ¿Qué hacemos usted y yo ante la crisis? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando estamos en un conflicto? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando alguien nos ataca, cuando alguien murmura de nosotros, cuando alguien está hablando lo que no tiene que hablar acerca de nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos vamos a defender? ¿Vamos a argumentar con esa persona? ¿Vamos a argumentar con el enemigo? No, nuestra primera reacción tiene que ser ir a la presencia del Señor y exponer la situación delante de su presencia. ¿Cuál es tu reacción cuando entras en un momento de crisis? ¿Cuál es tu reacción cuando ves que todo a tu alrededor está colapsando? Cuando ves que tu seguridad, tu piso está siendo movido. Cuando ves que entras en un momento de crisis, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Hacia dónde vas? ¿A quién le pides consejo? Como cristiano, nuestra primera reacción, nuestra primera opción tiene que ser ir a la presencia del Señor. Porque a veces dejamos a Dios en la última opción. Y ya vamos a Dios cuando tenemos el agua al cuello. Ya vamos a Dios cuando estamos a punto de perderlo todo. Ya vamos a Dios cuando ya no encontramos otra solución. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús cuando estaban en el mar de Galilea? Llegó la tormenta a la barca se estaba hundiendo. Ellos lucharon para sacar el agua de la barca y estaban ahí. Había pescadores expertos, pero era pescador durante muchos años, se vivían de eso. Y ellos como pescadores intentaron hallar con sus fuerzas humanas la solución a aquella tormenta. Bajaron las velas del barco, sacaban agua del barco, pero el barco continuó hundiéndose y Jesús dormía en la popa del barco. Y dice que cuando ellos vieron que se iban a ahogar, fueron y despertaron a Jesús y le dijo, Maestro, sálvanos, que vamos a perecer. Y dice que inmediatamente Jesús calmó el mar, calmó el viento, lo calmó todo. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dio? Hombres de poca fe.
En otras palabras, ¿por qué me dejaron de última opción? ¿Por qué no me llamaron desde el principio? Si ya ustedes me vieron sanar enfermo, ya ustedes me vieron echar fuera demonios, ya ustedes me vieron convertir el agua en vino, ¿por qué ustedes no me buscaron en primera opción? Y nosotros en nuestra vida ya hemos visto a Dios hacer milagros en nuestra vida. Dios nos salvó del mundo. Dios nos da todos los días el privilegio de levantarnos y respirar. Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado mucho más de lo que usted y yo teníamos en nuestros países. Pero dejamos que el afán de este mundo, dejamos que las presiones de la sociedad, dejamos que las presiones de la economía, dejamos que los pronósticos exteriores rijan nuestras vidas, y cuando el problema, ya estamos a punto de ahogarnos en el problema, a punto de ahogarnos en la crisis, entonces que vemos a Dios como una opción. Tenemos que ser como Moisés, amados hermanos, que Dios sea nuestra primera opción.